Muy buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy, mi grupo, que somos el número 3, le vamos a estar hablando un poco de nuestra investigación de las novedades en la genética clínica. El grupo está conformado por Angélica Chen, Clía Correoso, Abraham de la Barrera, Daniela Ferrabone, Hanna Litmanovic y mi persona, Marilos Bento. La genética clínica, un campo en constante evolución, se encuentra en el epicentro de numerosas innovaciones y avances que están transformando la práctica médica. Estas novedades abarcan desde tecnologías de secuenciación genómica de vanguardia hasta tecnologías emergentes de edición genética. A medida que la comprensión de la base genética de las enfermedades ha aumentado y las herramientas tecnológicas se han vuelto más sofisticadas, se ha logrado un diagnóstico más preciso y temprano de enfermedades genéticas. Aquí tenemos los resultados que lo que se busca con estas diferentes técnicas, obviamente es primero la investigación para poder descubrir nuevas técnicas genómicas, hacer esta aplicación de las técnicas genómicas y los hallazgos secundarios, que los hallazgos secundarios sería algo que no se tenía en cuenta que se descubrió en el proceso. Dentro de las nuevas tecnologías genómicas podemos encontrar la secuenciación de nueva generación, Next Generation Sequencing o NGS por sus siglas. Es una técnica que permite secuenciar grandes cantidades de ADN de manera rápida y asequible, y con la NGS es posible realizar secuenciación de genomas completos, WGS, exomas, WES o paneles de genes específicos. Esta tecnología ha mejorado enormemente el diagnóstico de enfermedades genéticas al permitir la identificación rápida y precisa de mutaciones causantes de enfermedades. Para realizar el procedimiento es necesaria una muestra de sangre de 3 a 6 mililitros o de cualquier otro tejido del que se pueda obtener ADN, y la muestra se procesará en el Centro de Bioquímica y Genética Clínica. Y una vez obtenida la muestra, se procede a extraer el ADN de las células, ya sea de una muestra de sangre, se extraen los leucocitos o los glóbulos blancos, parte del cual se utiliza para realizar el estudio y el resto se almacena por si hubiera que repetirlo. En algunos casos puede ser necesario obtener una muestra de sangre de los padres o de otros familiares para poder interpretar los resultados. El plazo estimado para obtener resultados es variable de 3 a 6 meses dependiendo de la amplitud del estudio. Luego tenemos el Array-CGS o Comparative Genomic Hybridization. Estas plataformas permiten analizar de manera simultánea miles de variantes genéticas para detectar cambios en la estructura del ADN y cambios en el número de copias de segmentos específicos del genoma. Son útiles para detectar alteraciones genéticas asociadas con enfermedades genéticas como microdeleciones o microduplicaciones. En este procedimiento se realiza la extracción y digestión del ADN del paciente a partir de una muestra de sangre, saliva, vellosidades coriónicas, líquido amniótico u otras células o tejidos. Y tras ello, la misma cantidad de ADN del paciente y de un ADN de referencia que se llama de control se marcan con diferentes fluoros. Posteriormente, se mezclan y se desnaturalizan para que pasen de cadena doble a cadena sencilla, y en el siguiente paso se hibrida con un chip con fragmentos de ADN inmovilizados, que se llaman sondas. Estas sondas cubren el genoma humano de la manera más uniforme posible y pueden personalizarse según las necesidades del análisis. Los fragmentos de ADN del paciente y de ADN de control compiten para hibridar con secuencias complementarias en las sondas del array. A continuación se emplea un escáner láser de alta resolución
para capturar y cuantificar la intensidad de señal fluorescente de uno y otro color que ha hibridado en cada sonda. Y finalmente se calcula la relación de la intensidad de señal fluorescente en el ADN del paciente y el ADN de referencia para cada sonda del array, obteniéndose información sobre el número de copias relativo de secuencias en el genoma en el paciente en comparación con el genoma de referencia. Esta información es interpretada por un software de análisis que permite asignar los datos a la región cromosómica respectiva y representarlos en forma de cariotipo molecular. Luego tenemos las tecnologías de edición genética, que entre las más destacadas se encuentra la CRISPR-Cas9, que es una técnica que permite realizar modificaciones precisas en el ADN. El CRISPR-Cas9 ha revolucionado la investigación genética y ofrece el potencial de corregir mutaciones genéticas responsables de enfermedades. Para esta metodología se utiliza una molécula de ARN con un diseño especial para agregar una enzima que se llama la Cas9 y hacia una secuencia particular del ADN. Luego la Cas9 corta las hebras de ADN en ese lugar y quita una pieza pequeña y entonces así se produce un espacio en el ADN en donde se coloca una pieza nueva de ADN. Y las NGS y el cáncer, es que la NGS ha transformado la comprensión del cáncer y en muchos casos la caracterización del perfil genómico del tumor, lo que permite predecir la respuesta a diferentes fármacos, la selección de las terapias dirigidas y el pronóstico de la enfermedad. Ahorita, durante el proceso de investigación para el trabajo, encontramos una tabla que nos gustó mucho sobre diferentes técnicas genómicas, sus ventajas y sus desventajas y sus clasificaciones. Así que vamos a explicarla rapidito. Primero tenemos los métodos de detecciones de variantes. Tenemos las bandas GTG, FISH y ACGJ. Las ventajas de las bandas GTG es que sin esfuerzo, sin esfuerzo el número de la estructura de los cromosomas pueden ser incluidos en las pruebas. Y en las desventajas tenemos que es una baja sensibilidad y una baja resolución. Después tenemos FISH y ACGJ, que las ventajas serían que va a detectar anomalías citogenéticas estructurales menores, va a tener una alta sensibilidad y una alta especificidad, pero las desventajas es que son basados en sondas que se reconocen con un objetivo específico. Y entonces la segunda desventaja sería que va a ser inapropiado para detección de reordenamientos cromosómicos equilibrados. Después tenemos las epigenómicas, eh, que, que las va a explicar mi compañera Daniela. Ok, en las epigenómicas tenemos con lo que es la epigenética, que tiene que ver ya con lo que son los genes, y tenemos dos, lo que es CHIP, que es inmunoprecipitación de cromatina, y tenemos las enzimas de restricción dependiente de la metilación o NDRE, que son las siglas en inglés. En CHIP tenemos que es un método bastante rápido y bien estudiado, que es compatible con lo que es el análisis mediante array o en secuenciación, y es posible que se realicen análisis de datos de todo el genoma. En las desventajas tenemos que es dependiente a la especificidad de los anticuerpos. En la parte de los MDRE, esto es un método fácil de usar y tiene una gran disponibilidad y variedad o un surtido de endonucleasas. Ahí se nos fue un typo. Disculpe. Y con las desventajas es que se limita al uso de una enzima en particular. Entonces, siguiente slide. Después tenemos las transcriptómicas, que ya tienen que ver es con el estudio de la transcripción de ARN mensajero en un grupo de células. Y tenemos estas tres que son el ensayo de Northern, el PCR o reacción de cadena de polimerasa y la transgénesis de genes reporteros. En el ensayo de Northern tenemos que es cuantitativo y económico, en el que no es necesario un equipo muy especializado y existe la posibilidad de mostrar de manera bien precisa el tamaño y la cantidad de pequeños ARN. En las desventajas tenemos que utiliza sondas radioactivas y tiene una menor sensibilidad y rendimiento. En la reacción de cadena de polimerasa tenemos que es rápido, preciso, altamente sensible y con una altamente reproducible para lo que es la cuantificación del ARN mensajero. Y tiene una capacidad de detectar la cantidad de RNM en el tiempo real. Y bueno, las ventajas es ya el riesgo de parcialidad con respecto a los resultados. Y las últimas, que es la transgénesis de genes reporteros, tenemos que este es el estándar de oro, o como el patrón de referencia,
y es un método preciso para el análisis y funcional de los elementos reguladores. La expresión génica es fácilmente detectable en lo que es la fluorescencia. Y en las desventajas, que es un elemento regulador que está altamente disperso en el genoma, que pueden causar algunas dificultades en lo que es la detección. Después tenemos la proteómica interactómica y tenemos dos pruebas, ELISA y 2DE. La ELISA, la ventaja es que es de alta especificidad, pero la desventaja es que va a depender de la especificidad de anticuerpos específicos. De 2DE tenemos que es muy eficaz para separar proteínas según dos propiedades diferentes, pero la desventaja es que va a tener una mala separación de proteínas altamente hidrofóbicas y también va a tener una incapacidad para analizar proteínas muy grandes o muy pequeñas, como que todo se tiene que mantener dentro de la línea media. Y por último tenemos sistemas modelos, que tenemos la mutagénesis química, que la mutación se puede inducir artificialmente y el fenotipo mutante se puede reconocer fácilmente como una de sus ventajas. Y aparte los genes se pueden clonar mediante el proceso estándar de clonación, pero las desventajas es que el fenotipo siempre se va a reflejar en los seres humanos, cosa que no se puede evitar. Luego de esto tenemos como un... Creo que tienes mala señal, Abraham. Se ve la pantalla congelada. Bueno, Abraham, ¿logras decirlo o quieres que... Yo lo puedo decir. No, Dale, no. Mari. Ah, sí, A ya ver. regresó. Bien. Buenas. Buenas, 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 buenas. Se te escucha, pero hay mucho eco. No, pero ahora sí se debe oír. Sí, Sí, ok, ahora sí. Ahora sí. está bien. Por último, tenemos lo que viene a ser los hallazgos secundarios o incidentales. Esto que viene a ser en la práctica médica una anormalidad de algún tipo hallada de forma fortuita durante un procedimiento con el objetivo esto asociado al diagnóstico presunto de un paciente. En la genómica, eso se traduce en el hallazgo de una variante patogénica y con relevancia clínica en un gen no relacionado con el síndrome o la condición de cual el paciente fue a la consulta. La secuenciación genómica de un individuo puede dar lugar en promedio a unos 40.000 a 80.000 variantes, aproximadamente de 2 a 5 millones en caso de que se secuencie completamente un genoma. Si bien la mayoría de estas variantes suelen ser benignas, algunas pueden conducir a un aumento significativo del riesgo al padecer una enfermedad determinada. Existen varios que no presentan patologías, pero sí presentan heterocigosis, pero cuyo portador podía tener hijos que sí la desarrollen, como por ejemplo en los casos de enfermedades ligadas con los cromosomas X, donde los hijos varones de madres portadoras son hemicigotos y tienen 50% de probabilidad de heredar la patología. Las recomendaciones actuales incluyen una lista de mínima de 59 genes asociados, aunque bueno, se ha estado realizando ciertas investigaciones que recomiendan ampliar la lista a unos aproximadamente 80 genes, en la que se recomienda que las variantes identificadas mediante secuencias clínicas se devuelvan a los individuos analizados. Entre estas variantes, las más comunes pueden ser BRCA1, BRCA2, TNN y RB1, dependiendo del tipo de enfermedad que se maneje y del tipo de estudio que se está aplicando. Se estima que los hallazgos secundarios se detectan hasta en el 1 a un 6% de los estudios. En el caso de los niños, cobra especial relevancia siendo todavía un tema de gran interés y debate. El ACMG recomienda que en todo estudio de WES o WGS se ofrezca la posibilidad de analizar un conjunto de 73 genes fundamentales asociados con predisposición al cáncer, miocardiopatías, trastorno del ritmo cardíaco, aunque recientemente la lista se ha ampliado un poco para incluir algunos errores innatos del metabolismo
o la hipercolesterolemia familiar. La aproximación en Europa es la más cauta, en especial a la hora de informar en los hallazgos, sea en niños de genes asociados a entidades de debut en la edad adulta. Un ejemplo que nos gustaría darles es un hombre de 40 años que presenta un hallazgo secundario probablemente patogénico en el RB1, que es un gen asociado al retinoblastoma. A esta persona se le ha realizado un examen de retina con oftalmoscopía y que no presentó ninguna anomalía, pero al evaluar todos los dominios clínicos no se encuentra el fenotipo esperado en el retinoblastoma. Con respecto a la discusión, nuestra investigación se centra en examinar lo que son los avances más recientes en el campo de la genética clínica, que sabemos que es un área que está experimentando un rápido progreso gracias a la continua innovación tecnológica y una comprensión cada vez más grande de la base genética de las enfermedades. El uso de nuevas tecnologías genómicas como lo son el NGS o el RICGH han revolucionado el campo de la genética y otras técnicas de análisis que han mejorado significativamente nuestra capacidad para identificar alteraciones genéticas asociadas con enfermedades genéticas específicas. Todo esto es gracias a la habilidad de secuenciar grandes cantidades de ADN y detectar cambios en su estructura. A pesar de estos avances significativos, nuestra investigación identifica limitaciones en la interpretación y la aplicación de hallazgos genéticos incidenciales, como lo mencionaron los compañeros, al igual que ventajas y desventajas con respecto a las técnicas genómicas, que no son necesariamente nuevas y son actualmente implementadas como las que ya mencionamos, que era MDRE, CHIPS y los PCR. Ok, a manera de conclusión, sabemos que la genética clínica se basa en tratar pacientes que padecen de enfermedades genéticas o son portadoras de genes que pueden causar cierta patología. El genoma contiene la codificación para la vida humana y el hecho de que éste se haya podido secuenciar a través del proyecto del genoma humano ha abierto puertas y oportunidades en la investigación y posible prevención de padecimientos. Ahora, las novedades de genética clínica permiten cada vez ser más atinados y precisos en cuanto a la exploración de mutaciones y sus correlaciones con las enfermedades. Estas dos van de la mano con el avance tecnológico y están basadas sobre descubrimientos previos de este campo. Entonces, a través de este trabajo se expusieron varios métodos, sus clasificaciones, ventajas, desventajas y el concepto de hallazgos secundarios, que entre más avanza el campo y más se invierte en investigación, más disponibles y accesibles se vuelven las pruebas. Muchas técnicas genómicas se aplican en casos específicos para poder descartar, diagnosticar y aplicar tratamientos específicos, pero lamentablemente son costosas y de difícil acceso, perdón. Y en Panamá no son ampliamente utilizadas en el sector público y para poder realizarlas normalmente se envían a laboratorios en el extranjero. Entonces, como estudiantes de medicina, entendemos que las razones de muchas, si no es que casi todas las patologías, se encuentran en el ADN, ya sean mutaciones, predisposiciones o portación de genes. Con el paso del tiempo, el abaratamiento de costos y simplificación de la tecnología harán estos métodos más comunes y simples, haciendo de que estos tomen y sean parte de citas rutinarias. Entonces, al incluir las técnicas genómicas en el día a día del paciente, la medicina tomaría un rol más preventivo, enfocado y personalizado, basado en el análisis genético que se realizó, promoviendo entonces